Hola, hola, un saludo, un gusto saludar a todos los participantes y aquí estamos con otro contenido cuyo título ya podemos ver en pantalla, ¿no es cierto? Dice modelo de base de datos relacional guión 1 porque el segundo que viene después de este va a ser el guión 2, ¿cierto? Que lo vamos a dividir en dos partes para entender el concepto, ya que es una estructura de base de datos y en el segundo el concepto de base de datos ya netamente relacional que estamos analizando. Vamos a partir diciendo qué es una base de datos. Recuerden que lo vimos, algo comentamos en el video anterior, ¿cierto? Decíamos, un dato es un carácter, símbolo, número, que por sí solo no tienen un significado, pero en su conjunto sí constituyen información entendible para nosotros. ¿Recuerdan esa información? Entonces, para nosotros, una base de datos, ¿cierto? Va a ser una colección de datos relacionados en torno a una entidad, un objeto. Recuerden que entidad u objeto es cualquier cosa. Me explico. Un celular es un objeto, un auto es un objeto, una casa es un objeto. Nosotros como personas, desde el punto de vista informático, somos un objeto porque tenemos ciertas características determinadas, ¿cierto? Ahora bien, como componentes de base de datos, una base de datos contiene tres cosas que son fundamentales, sea cual sea el enfoque que se le quiera dar. Uno de ellos es el campo, que se llama campo. Un campo es un área de almacenamiento donde se almacena un atributo de identidad u objeto. Tranquilos porque en el video, perdón, en la diapositiva siguiente, vamos a explicar con un ejemplo y les va a quedar claro. Aquí está la definición técnica, por decirlo de alguna manera. Registro. El registro es una colección de datos que están relacionados en torno a una entidad o un objeto. Y archivo es una colección de registros relacionados siguiendo una estructura predefinida. Como por ejemplo, lo vemos en esta imagen, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo de base de datos típica. Aquí tenemos una estructura, lo que yo le estaba comentando en la definición anterior. Por ejemplo, si la analizamos, en la línea amarilla horizontal dice root, nombre, edad y teléfono. Esos son los campos. Los campos, por definición, son los atributos o características que yo quiero llenar de información, ¿cierto? Y en este caso yo defino el root de la persona. Ah, voy a llenar los root. El nombre de la persona es otro campo a llenar. La edad, otro campo a llenar. Teléfono, por supuesto que sí. Y así puedo tener muchos campos más. Esto es un ejemplo de una estructura de campos básica y muy entendible para nosotros. Ahora, cada uno de esos campos, root, nombre, edad y teléfono, tienen un atributo de campo. El atributo de campo en buen chileno, ¿cierto? Para que nos entendamos bien, el atributo de un campo es el contenido del campo. Por ejemplo, el campo root tiene un atributo asignado, un contenido, 1-1. El campo nombre, atributo Pedro. El campo edad, atributo 20 años. Y el campo teléfono, atributo el teléfono, ¿cierto? 1111 a modo de ejemplo. Ahora, todo este conjunto que vemos acá, ¿cierto? Arriba, de campos, ¿cierto? Se van generando, se van agregando distintos registros. Es decir, cada atributo me va generando un registro. Cada persona acá es un registro. Para este caso tenemos 5 personas, ¿se dan cuenta? Del 1-1 al 5-5. O sea, tenemos 5 personas. O sea, tengo 5 registros horizontales. Esta es como una típica tabla de Excel, si lo quieres relacionar, ¿cierto? Donde las filas me representan los registros, las filas, ¿cierto? Horizontal. Y las vertical son las columnas, las que a mí me representan los campos, en este caso el root, el nombre, la edad y el teléfono. Y el conjunto de todos estos registros es un archivo de datos. Ahora, ¿qué tenemos que mencionar nosotros? Que los campos tienen que tener cierta limitación y características. Por ejemplo, el root, en este caso, tiene que tener un largo predefinido. El nombre tiene que ser alfabético, ¿cierto? Y con un largo predefinido. Yo podría definir la base de datos. Nombre va a tener máximo 50 caracteres, ¿cierto? Alfabéticos. La edad, por ejemplo, yo la defino de tipo número, porque le miden números, 20 años, 30 años, 50 años. Y el teléfono lo podría definir como alfanumérico, porque el teléfono podría ser teléfono 111, anexo 48. ¿Te das cuenta que estás combinando ya números con la palabra anexo? Eso es alfanumérico.
alfabéticamente, ¿cómo se llama? Alfanumérico, perdón, ¿cierto? Son distintos tipos de campos que los vamos a analizar después, los tipos de campo, esto es una inducción, cuando veamos de lleno lo que es la estructura netamente tal, ¿cierto? Entonces, definiendo dos conceptos técnicos ahora, siempre aquí todas las tablas o archivos tienen un indicativo interno que se llama el BOF, Begin of File, que es inicio de archivo, y acá abajito tenemos el EOF, End of File, que es el fin de archivo. O sea, me explico, si en esta estructura, en este archivo, no tuviéramos ningún registro, tendríamos solamente el root y nada hacia abajo, ¿cierto? O sea, como dice acá, si BOF es igual a EOF, si BOF es igual a EOF, esto significa que mi archivo está vacío, que no tiene ningún registro. Están los dos iguales, no tengo nada, está vacío. Pero en este caso, en este ejemplo, se cumple lo que dice aquí abajo, ¿cierto? Dice, si BOF es distinto a EOF, significa esto que mi archivo no está vacío, que a lo menos tiene uno más registro. En este caso, está arriba el BOF y abajo el EOF, el fin de archivo. O sea, no está vacío, tengo 5 registros. Esta es la típica tabla de datos y una estructura muy típica a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para finalizar, ¿cierto? Les dejo una tarea, podríamos decir, ¿cierto? Una actividad a realizar muy fácil. Por ejemplo, les voy a dar la siguiente actividad. Cada uno de ustedes va a pensar y describir una estructura de base de datos, ¿cierto? Una idea, ¿cierto? Van a inventar una base de datos. Alguien dirá, ¿sabe, profe? Yo voy a crear una base de datos donde quiero registrar celular y los campos van a ser marca del celular, modelo del celular, características del celular, precio del celular. Al modo de ejemplo, ¿cierto? Y esta estructura que ustedes van a crear van a ser su proyecto que van a ir trabajando durante este módulo. ¿Estamos de acuerdo? Solo escriban, nada técnico todavía, no sabemos cómo construir la base de datos técnicamente usando SQL. Solamente escriban en un papel, este es mi base de datos, estos son mis campos que yo voy a tener y estas características van a tener mis campos. Uno va a ser numérico, este va a ser alfabético, alfanumérico. Yo en eso les voy a ayudar después al complementar. Una tarea súper simple, una actividad para que ustedes puedan desarrollar. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias, que estén muy bien todos. Chao.